Vamos a continuar con la clase, ¿ya? Hemos visto las clasificaciones de genes alquilantes, hemos visto que eran las mustasas nitrogenadas, su mecanismo de acción, las intrusurias, el último grupo de subgrupo que está dentro de los agentes alquilantes, que ya saben cuál es su mecanismo de acción. Y este es el cisplatino, ya hablamos del platino. El platino es un metal, es también para causar alquilación a nivel del ADN. El platino es una molécula netamente inorgánica, no tiene carbono. No era como los otros agentes alquilantes que vimos, los pedacitos de cadenas de carbono que se alquilaban, se unían en la guanina, nitrógeno 7, este no tiene nada de carbono, es puro metal con grupos amino, ¿de acuerdo? Descubre células tumorales en todas las etapas del ciclo celular y se ven en el ADN mediante la formación de enlaces cruzados. Igualito, en cualquier etapa del ciclo celular, en la fase de interfase, en la fase G0, G1, ese G2 no discrimina nada. En cualquier fase coge el cisplatino la célula cancerígena y la mata. El principal sitio de acción es el mismo, nitrógeno 7 de la guanina. Ya se han dado cuenta que la guanina es la clave en esta cosa. Pero no solo se alquila la guanina, por esto que también se alquila la adenina, citosina, otras bases nitrogenadas se alquilan, pero más es la guanina, ¿no? Pero puede ocurrir interacción covalente de composición 3 de la adenina, como ven por acá, pero más es la guanina, pero también puede ser adenina, o la citosina, posición 6. Pueden ser otras bases nitrogenadas, pero la más que se alquila es la guanina. Propiedades farmacológicas. Este cisplatino se usa más que todo por vía parenteral, intravenosa, no hay vía oral, ¿ya? Todo es intravenoso, tiene que dosificarse de una manera precisa, delicada, ¿ya? Porque tiene efectos bastante tóxicos. El cisplatino se usa para tratar tumores testiculares, por lo general junto con bleomicina y vinblastina. Vamos a ver ahorita eso. Carcinomas ováricos, carcinomas vesicales. Se dan cuenta cuestiones ginecológicas, más que todo se trata de esto, donde están los testículos, están los ovarios, ¿no? El aparato urinario, la parte de la pelvis, los órganos de la pelvis. Ahí es donde se usa el cisplatino. Efectos adversos. Tiene también sus efectos adversos el cisplatino. Nada, ningún fármaco es inocente. Cuando hasta un Panadol, que es lo más suave que hay, tiene efectos adversos. Y estos con mucha más razón van a tener efectos adversos. Va a ser nefrotóxico y ototóxico, ¿ya? ¿Qué fármaco es nefrotóxico y ototóxico también? Aparte del cisplatino. Hay que tener mucho cuidado al dar eso. Y lo dan como cualquier cosa, ¿no? Aminoglucósidos, ¿ya? Gentamicina, amicacina, esos son bien ototóxicos y nefrotóxicos, igual que esto. Pueden ser reversibles. Los trastornos renales pueden ser irreversibles, pero sistemáticamente se previene. O sea, si estoy dando yo cisplatino, aminoglucósidos, cualquier cosa que me gane yo, muchas veces en estos casos es irreversible. ¿Ya? Los aminoglucósidos todavía hay reversión. Acá se malogra el riñón, se malogra. No hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer es, mientras administramos el cisplatino para disminuir la nefrotoxicidad, hidratar al paciente, ¿ya? Para tratarle bastante suero fisiológico. Autotóxico con presencia de acuíferos y pérdida auditiva, y también produce neuropatía periférica. Pues estos dañan esto, ¿ya? Pero es para, si le da a elegir al paciente, pues no, ¿qué quieres? ¿Quedarte sordo, tener insuficiencia renal o morirte, no? Igual te vas a morir, pero con el cisplatino a lo menos vas a vivir un tiempito más, ¿no es cierto? Se le da a elegir, ¿no? Pero ya saben, no se olviden, nefrotóxico, ototóxico, ¿ya? Ahí está el cisplatino, acá está el platino, lo que decimos, ¿no? Conexiones intracatenarias. Acá están las conexiones intracatenarias. Guanina, ya dije que no solo la alquilación se produce en una base, se puede producir en varias, en todas. Acá tenemos la alquilación de la guanina, 55, guanina, adenosina, 31%. Adenosina, guanina, ¿de acuerdo? De acá está el platino, lo que les dije, no tiene ningún grupo de carbono, es una cuestión inorgánica prácticamente. Solo tiene cloros, tiene grupos aminos. Esa es la estructura del cisplatino, ¿de acuerdo? Del platino. Carboplatino, hay varios derivados del platino. Es un compuesto por administración intravenosa también. Derivado del platino para pacientes con cáncer de ovario, así como linfomas de Hodgkin, cáncer pulmonar de células no pequeñas, cáncer testicular y cáncer
transicionales de vías urinarias, casi parecido al platino, se han dado cuenta, para ovario, testículo, vejiga, ¿no? Este agente conlleva toxicidades similares pero menos graves. Es igualito, te daña el riñón y te vuelve sordo, pero el problema, la ventaja es que no es tanto como el platino, ¿ya? Este tiene un efecto nefrotóxico menos, más tenue, se puede decir, más débil. Oxilaplatín, vamos a otro compuesto, ¿no? Forma de N, esta no, lo que se alquila. Causas intercatenarias cruzadas enlaces de ADN inhibiendo la síntesis por proliferación. Igualito, cadenas intercatenarias, ¿no? Alquila. La neuropatía periférica es la mayor toxicidad. Esta es la mayor toxicidad, esta es la neuropatía periférica. ¿De acuerdo? Acá están, ¿no? Acá están los agentes alquilantes, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto de la familia de agentes alquilantes. Hemos visto los principales. Se darán cuenta que es un montón, ¿no? Estamos en un curso de oncología, ¿no? Cirugía oncológica, puede estar haciendo todos esos fármacos. Que se especialice en eso, ya pues verá todos esos, ¿no? Esquemas combinados, lo que les dije. Se hace sinergismo con los antineoplásicos. Ya estos son los esquemas. Acá está lo que es el cisplatino, en este esquema. ¿Dónde está? Testicular. Acá está, por ejemplo, cisplatino, leomicina, etopósido. Esquema BEP, ¿de acuerdo? Se juntan esos tres y las iniciales de cada uno es un esquema para tratar diferentes tipos de cáncer. Debe poner más acá con platino, cisplatino. El esquema NBAC. Se juntan 4 fármacos para que se sinergicen, ¿de acuerdo? Son los esquemas que se dan en quimioterapia para luchar contra el cáncer, porque ya dijimos que estas células neoplásicas rápidamente hacen resistencia a los fármacos antineoplásicos, y un fármaco antineoplásico casi no le hace nada a la célula cancerígena. Por eso se tienen que mezclar, se tienen que sinergizar, y esos son los esquemas, ¿ya? De cómo se mezclan los fármacos antineoplásicos para tener una mejor respuesta, un mejor resultado, para atacar mejor al cáncer. ¿De acuerdo? Listo. Hemos visto todo lo que son agentes alquilantes, que es el grupo más numeroso y los más usados, los que más se usan en terapia anticáncer. Ahora vamos a ver lo que son otro grupo de fármacos, que son los antimetabolitos. ¿De acuerdo? Antimetabólito es una sustancia que reemplaza, inhibe o compite con un metabolito específico. Antimetabolito, ¿no? Contra el metabolito, compite contra él. Tales sustancias son a menudo similares estructuralmente al metabolito con el cual interfieren. Es absorbida por la célula, pero no reacciona con la misma forma que con el enzima que actúa sobre el coenzima. Puede inhibir la enzima ya. Estos antimetabolitos, como su nombre lo dice, van contra un metabolito. Son sustancias que remedan, imitan los otros tipos de sustancias. Ahorita vamos a ver el ácido fólico, cómo es imitado por el metrotexate. Tienen casi la misma fórmula química, solamente difieren en un hidrógeno, en un grupo hidroxilo, es casi lo mismo. Y al imitar la estructura de la otra molécula hacen que se produzca otra reacción, ¿no? Que muera la célula, no va a hacer que su ciclo metabólico sea el mismo. En eso consiste. O también inhiben enzimas. Los antimetabolitos tienen varias utilidades, ¿de acuerdo? Los antimetabolitos son fármacos específicos de la fase S. Vimos el platino, ¿no? Que ese no reconocía ningún tipo de fase. En cualquier fase de la interfase del ciclo celular atacaba el cisplatino, no le importaba qué tipo de fase. Este es en la fase S. Metabolitos que interfieren en la síntesis de ADN. Este interfiere, el otro atacaba directo al ADN, ¿no? Este impide que se sintetice, impide que se fabrique el ADN. Antes de que se fabrique, ahí actúan los antimetabolitos. Ahí están unos antimetabolitos, ¿no? Antimetabolitos, esas son las bases nitrogenadas, ya saben, timina con adenina, ahí está el puente de hidrógeno, citosina con guanina. Estas son bases púricas y bases pirimídicas, eso ustedes ya saben. Las púricas son adenina y guanina, las píricas citosina, adenina y uracilo, ¿de acuerdo? Las púricas tienen 2 anillos, uno benceno y uno de 5 ¿no? carbonos, y la pirimidina solo son un anillo. Antimetabolitos hemos visto. Acá está lo que les dije, atacan antimetabolitos en la fase S.
el ciclo celular, porque en la fase S es donde se sintetiza ADN, mayor cantidad de ADN, por eso atacan en la fase S, ¿de acuerdo? Acá están, quiero que sepan esto. Esto es el ácido fólico, la fórmula del ácido fólico. Ya lo hemos visto más antes cuando estábamos haciendo la parte de hematología, ¿no es cierto? Que eran las anemias megaloblásticas, por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de ácido fólico. Y este es el ácido fólico, se dan cuenta que tiene una estructura química bien grande, ¿no? No es cualquier cosa. Tiene 3 partes en su estructura química. Y el que va a imitar este ácido fólico es un fármaco llamado metrotexate, que es un contrasaltálogos. Tiene grupo amino, se dan cuenta, hidroxiperidina, ácido paramino-benzoico, el famoso PABA, que lo van a escuchar en todas partes, y un ácido glutámico. Está formado por 3 cosas, ¿de acuerdo? Ese es el ácido fólico. Y el metabolismo de esta cosa es bien complicado, bien fregado, lo he tratado de hacer de una manera así comprensible. A ver. Es un metabolismo un poco complicado, si ustedes lo van a ver, bien denso, bien duro de aprender. Lo más que se puede decir de este ácido fólico es que el ácido fólico entra y se vuelve hidrofolato por una enzima llamada folato reductasa. El hidrofolato se forma en tetrahidrofolato por la hidrofolato reductasa. Esta enzima es clave, traten de grabársela, el hidrofolato reductasa. De ahí pasa a tetrahidrofolato, 5-tetrahidrofolato, metionina, y la metionina dan 2 compuestos más que te lleva a timina. La timina es una base nitrogenada del ADN. Entonces, al inhibir una de estas fases, no se va a llegar a la timina, obviamente no se va a sintetizar ADN, ¿de acuerdo? Entonces, esa no se olviden, esa hidrofolato reductasa, que es lo que permite que el hidrofolato pase al tetrahidrofolato. Y acá el uracilo a la timina. Tampoco se olviden de esta enzima, timilato sintetasa, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo? En esta enzima, hidrofolato reductasa, va a ser donde va a actuar el metrotexate, le va a inhibir. Por eso les digo que no se olviden de esa enzima de dato reductasa. Y esta timilato sintetasa, ahí va a actuar el 5-fluoruracilo, que es otro tipo de antimetabolito, ¿de acuerdo? No se olviden de esas 2 enzimas, son importantes. Ahora, antimetabolitos clases, tenemos antifolatos, el metrotexate, lo que les dije, análogos de la purina, análogos de la pirimidina. ¿Listo? Ahí está, ahora empezamos con los antifolatos, ¿de acuerdo? Antifolatos, antiácido fólico, obviamente, ¿no? Su nombre lo dice. El ácido fólico es convertido por reducción enzimática en una serie de factores de tetrahidrofolato, lo que les dije hace un rato hemos visto, que proporciona grupos de carbono para la síntesis de precursores. De ahí salen los precursores para la síntesis de ADN, timlinato, purina, RNA purinas. El metrotexate es un análogo del ácido fólico, lo que les dije, se parece bastante al ácido fólico, que se une al sitio catalítico activo de la reductasa de hidrofolato, les dije. Esto resulta en inhibición de la síntesis de tetrahidrofolato, les dije, el dihidrofolato se convierte en tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa. Si no hay esa enzima, no hay tetrahidrofolato, el cual sirve de transportador de un carbono clave para los procesos enzimáticos que intervienen en la síntesis de nuevo de timilinato, nucleótidos. Ven que sirve para eso, para que se formen nucleótidos, más que todo la timidina, que purina y aminoácidos serina y metionina. Disminuye tetrahidrofolato, lo que disminuye conversión de ácido desoxiurídico en ácido desoxitimílico. Son varias vías del metabolismo del ácido fólico, ¿ya? Si tienen tiempo, lean, porque a nivel de ese ácido fólico, de esa síntesis de ácido fólico, actúan varios fármacos. Actúa este que es el metrotexate, los folatos. Cuando hagamos antibióticos, hay un fármaco que se llama sulfametoxazol trimetropina, que también actúa al nivel del ácido fólico, ¿ya? Si tienen un tiempito, lean el metabolismo. Acá estoy tratando de hacerlo de una manera así ya comprimida, ¿no? Lo más resumido posible, pero es bastante ese metabolismo. De esta manera, la emisión de estos diversos procesos metabólicos interfieren en la formación de ADN y proteínas celulares, ¿de acuerdo? Acá está lo que les dije.
Miren, es casi igualito, ácido fólico, metrotexate. Es casi lo mismo, ¿no? El ácido fólico, ¿en qué difiere? Un grupo de hidroxilo ahí al fondo, ¿no? Y aquí en la mitad un grupo de carbono y un nitrógeno, ¿no? Todo lo demás es idéntico, si se dan cuenta, ¿no? Por eso les dije que imitan a los antimetabolitos, a los metabolitos, o inhiben enzimas. Y acá está lo que les dije, ¿no? Esta es una parte donde inhibe este ácido, la sintetasa de timilinato, les dije que no se olviden de esa enzima, que forma esta otra cosa, ¿no? Todo eso. Mecanismo de resistencia al metrotexate. Ya hemos visto qué es lo que hace. Inhibe esa enzima, la dihidrofolato reductasa, y aparte inhibe otras enzimas más. Y es un imitador del ácido fólico, ¿no? Ese es su mecanismo de acción, que inhibe los precursores de ADN, más que todo la timina no se va a formar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia del metrotexate? Las células neoplásicas también hacen resistencia. Vimos que los agentes alquilantes tienen su resistencia. Las células neoplásicas le hacen resistencia. Estos también no se salvan, también se le hace resistencia. ¿Cuáles son? Disminución del transporte de los fármacos a través del transportador de folato reducido a la proteína receptor de folato. Una menor formación de poligluconatos en metrotexates citotóxicos. Mayores concentraciones de la enzima de hidrofolato reductasa. Como la inhiben, entonces la hidrofolato reductasa empieza a aumentar, ¿no? Como está disminuida. Alteración de la proteína de hidrofolato reductasa con menor afinidad al metrotexate. El metrotexate ya no se pega a la hidrofolato reductasa, ya no la inhibe. Esos son los mecanismos especiales, o sea, más importantes. La hidrofolato reductasa se escapa del metrotexate. El metrotexate es administrado por intravenosa, intratecal, oral. Hay varias maneras de administrar el metrotexate. La excreción renal es la principal vía de eliminación y es mediada por filtración glomerular y secreción tubular. En consecuencia, es necesario modificar las dosis en pacientes con insuficiencia renal. Ya vimos, el cisplatino es tóxico para el riñón, ¿no? Este también no es tan tóxico, ¿ya? Pero hay que tener cuidado en pacientes que tienen insuficiencia renal. Hay que modificar la dosis, ¿de acuerdo? En ahí Stanford, creo que no, esto es para antibióticos, no tiene que ver con eso. El metrotexate no solo se usa en cáncer, es un fármaco como es antimetabolito, inhibe el ácido fólico, se usa en bastantes patologías, en otro tipo de enfermedades, no solo es para el cáncer, se usa en otras enfermedades. Es importante para las leucemias linfoblásticas aguda, infantil, coriocarcinoma en mujeres, tumores del trofoblasto. También es útil en combinación con otros preparados para el tratamiento del linfoma de Burkitt y otros linfomas malignos, el sarcoma osteogénico, el carcinoma pulsional, el carcinoma de cabeza y cuello. Se están dando cuenta que se usa para bastantes neoplasias el metrotexate. El metrotexate puede ser para el tratamiento de psoriasis grave, se dan cuenta, no solamente es para tratar el cáncer, también se usa para la psoriasis. Se ha utilizado en inmunosupresión después del trasplante. Y ahora han hecho con el doctor Cruz en inmunología lo que es trasplantes. Se usa también eso, al paciente que se le trasplanta un órgano, se le debe meter una camionada de inmunosupresores, ¿ya? Para que el cuerpo no le haga resistencia. Y uno de esos fármacos es el metrotexate, ¿de acuerdo? También trastornos inmunitarios. Ya hemos visto en inmunología, que hoy día vamos a terminar esa parte también, lo que es enfermedades autoinmunes, lo que es autoinmunidad. Cuando el sistema inmunológico nos ataca, ahí también se usa metrotexate, ¿de acuerdo? Se usa en la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea este fármaco lo usan como que les diré, ¿ya? Es porque en la artritis reumatoidea hay fármacos sintomáticos para calmar el dolor, porque los pacientes que tienen artritis tienen unos dolores muy graves, ¿ya? Ahí se usan corticoides, se usan AINES, ¿no? Lo que han hecho, antiinflamatorios. Y hay otro tipo de fármacos en la artritis que se llama farmacología que modifican la enfermedad. Los otros solo son sintomáticos. Los otros que modifican la enfermedad en artritis se usan para ¿qué? Enlentecer la enfermedad, ¿ya? Porque eso no tiene cura, pero sí lo puedes volver más lento.
que no avance tan rápido. Y en esos fármacos que se usan para modificar la enfermedad, así se les llaman artritis, fármacos modificadores de la enfermedad, ahí también se usa el metrotexate, ¿de acuerdo? Ese es el que más usan los reumatólogos en esta vaina, aparte de otros más, ¿no? Pero es el que más usan en artritis. En la enfermedad de Crohn, eso es un trastorno inflamatorio del intestino delgado, de todo el tubo digestivo, ustedes ya saben, artritis de Takayasu, granulomatosis Wenner-Chiari, esas son vasculitis, ¿ya? Cuando se alteran los vasos sanguíneos, cuando el sistema autoinmune empieza a atacar nuestros vasos sanguíneos y se inflaman, esas son las vasculitis. En eso también se usa el metrotexate. Entonces se habrán dado cuenta que el metrotexate es un antimetabolito, no solo se usa en cáncer, se usa en enfermedades autoinmunes, en psoriasis y también para inmunosupresión. Se han dado que tienen cuenta que tiene varias utilidades el metrotexate. Efectos adversos. ¿Qué efectos adversos me trae el metrotexate? Leucopenia intensa, aplasia de médula ósea, trombocitopenia, se contrarresta con la leucoviria, ácido folínico. Si están administrando metrotexate y empieza a haber inmunosupresión grave, a granulocitosis, tienen que meterle ácido folínico, ya con un antídoto se puede decir, esa es la clave, ¿de acuerdo? Pero se están dando cuenta de todas las cosas que produce, ¿no? Puede dañar la médula ósea, puede producir una aplasia medular, trastornos gastrointestinales graves, los que toman por vía oral, hemos visto que el metrotexate se da por vía oral, se presentan otros efectos adversos en la mayor parte del aparato de sistemas corporales, son frecuencia alopecia, caída de cabello, cefalea, mucositis, es probable que ocurra toxicidad renal, también hay toxicidad renal, ¿de acuerdo? Entonces esos son los efectos adversos del metrotexate. Y acá está, ¿no? Un ejemplito de cómo funciona el ciclofluoruracilo y el metrotexate. Ciclofluoruracilo les dije que inhibía esta enzima, fenilatos sintetasa, no se olviden de eso. Acá está el metrotexate, hidrofolato reductasa, y que hace que el hidrofolato no pase a un tetrafolato, ¿de acuerdo? No se olviden de esas dos enzimas, ¿ya? Análogos de la pirimidina. Bien, ya hemos visto los folatos, ¿no? Y el fármaco estrella ahí era el metrotexate. Ahora vamos a ver los análogos de la pirimidina, ¿ya? Un ratito. Ya. Incluyen grupo de fármacos que inhiben las funciones. Se dan cuenta, acá inhiben los dos, el ARN y el ADN. No era como los alquilantes, ¿no? Que solamente se iban al ADN. Este se mete con los dos, ¿ya? Con el ARN y el ADN. En diversas formas, algunos como las fluoropiridinas y los análogos de las purinas, base 6, mercautopurina y 6-tiabulina, inhiben la síntesis de precursores. Todos son en precursores. Otros, citidina y los análogos nucleósidos de la adenosina se incorporan al ADN y bloquean su alargamiento adicional y su función. Otros efectos metabólicos de estos análogos pueden contribuir a la citotoxicidad, incluso capacidad para inducir diferenciación, ¿ya? Bloquean la adenosina. El otro se metía con la timina, este se mete con la adenosina. 5-fluoruracilo, lo que les dije hace un rato, ¿ya? Es un compuesto parecido al uracilo. Se convierte en metabolito, 5-fluorodidina, 5-trifosfato, en el cual luego se incorpora el ARN, donde interfiere en el procesamiento de ARN y la traducción del ARN mensajero. Ya vimos en todo el proceso de réplica del ADN que tenía el ARN mensajero, copiaba toda la información, transcripción, lo llevaba al ribosoma y ahí había la síntesis, ¿ya? Entonces acá va a haber procesamiento, entonces acá va a haber una interferencia con el ARN mensajero. Eso es lo que hace el 5-fluoruracilo. El 5-fluoruracilo también transforma 5-fluorodeoxynidato, 5-trifosfato, el cual puede incorporarse en el ADN celular y producir la inhibición. Estos son metabolitos que se incorporan al ADN. Entonces hay una inhibición del ARN mensajero y una inhibición de la síntesis de ADN, por las dos cosas. Por consiguiente, considera que la citotoxicidad es consecuencia de los efectos combinados sobre las reacciones mediadas sobre ADN y ARN. Estos ya son metabolitos, ya que se incorporan, un poco complicados los nombres, ¿no? Pero hay que saberlos, ni modo.
Pero no se olviden, eso sí, que actúa a nivel de los dos ácidos, el ADN y el ARN. Por su analogía con el acilo, les dije que se parece al uracilo, tiene afección sobre la fase veloz de crecimiento de las células neoplásicas que aprovechan preferentemente la molécula de uracilo para la síntesis de ácido nucleico. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Como se parece al uracilo, el otro, el metrotexate se parecía al ácido fólico, este se parece al uracilo, ¿ya? Su acción se une de manera irreversible a la trieliminato sintetasa necesaria para la síntesis de timina. De acuerdo a lo que les dije, no se fabrica timina, la timilinato sintetasa es la que fabrica timina. Al no haber esta enzima, estar inhibida, no hay timina, y si no hay timina no hay una base del ADN, y si no hay esa base del ADN no hay ADN, así de simple. Acá está lo que les dije, ¿ve? Se parece al uracilo, ¿no es cierto? Es el 5 uracilo. Igualito, ¿no? Solamente que allá, en vez de hidrógeno, tiene un flúor. De acuerdo, ese es el 5-fluoracilo. Se parece. Y acá está inhibición de 5-fluoruracilo, ¿no? Inhibición de la sintetasa del timilinato. Todo esto lleva a ADN. El precursor anterior de este es la timina, no es timina y no hay ADN. ¿De acuerdo? Antimetabolitos, ácido uracilo, 5 inhibe la sintetasa, la síntesis de nucleótidos, la timina requeridos para la síntesis de ADN. Timilinato sintetasa, acá está mejor, ¿no? La timina que me va a dar ADN, timilinato sintetasa inhibida por 5-fluoruracilo. El 5-fluoracilo se administra por vía intravenosa y su actividad clínica depende de buena medida de su esquema de administración. Ya solo utilización, cáncer colorectal, en cánceres cutáneos. También tiene actividad contra una amplia variedad de tumores sólidos, entre ellas neoplasias malignas de mama, estómago, páncreas, esófago, hígado, cabeza, cuello. Se usa para bastantes cosas, ¿no? Se han dado cuenta, los antimetabolitos se usan casi para todas las neoplasias. Sus principales efectos tóxicos son mielosupresión, igual que el metrotexate, es un mielosupresor. Análogos de la desoxitidina. Citarabina, antimetabolito específico de la fase S, que es convertido en desoxitidina en 5-monofosfadina. El ADAS-MP se metaboliza después de formar los metabolitos de difosfato, trifosfato, y se piensa que el trifosfato de ARACT es el principal metabolito citotóxico, ¿no? Inhibe de forma competitiva la polimerasa, de modo que produce bloqueo de la síntesis y la replicación de ADN. Entonces, acá hemos visto metrotexate inhibiendo dihidrofolato reductasa, uracilo inhibiendo timilinato sintetasa. Este inhibe polimerasas, las polimerasas de ADN, la citarabina, inhiben la replicación del ADN. Administración intravenosa. El fármaco se elimina con rapidez y la mayor parte de la dosis administrada se desamina en las formas inactivas. Su actividad está limitada de manera exclusiva a neoplasias. Esta citarabina que estamos viendo es solamente casi netamente para neoplasias de sangre, neoplasias hematológicas. Hemos visto metrotexate, el 5-fluoracilo, ese sí te coge casi todo, ¿no? Pero esta citarabina casi exclusivamente es para neoplasias hematológicas, leucemias, linfomas, ya todo lo que sale en la sangre, ¿de acuerdo? No tiene, miren, está con negro todavía, está con negrita, no tiene absoluta ninguna actividad contra tumores sólidos, es para neoplasias hematológicas, ¿de acuerdo? Inhiben las polimerasas, no se olviden de eso. Los principales efectos adversos vinculados con el tratamiento con citarabina son mielosupresión, todos, ¿no? Los antimetabolitos, mucólisis, náuseas, vómitos, neurotoxicidad, ¿de acuerdo? Antagonistas de la purina. Los análogos de bases de purina se curan de manera natural, que tienen propiedades antileucémicas, inmunosupresoras, antivíricas, incluyen mercaptopurina, teoguanina, satiopirina, xiclovir, lanciclovir y tamarina, ¿no?
Mercaptopurina 6 tiaguanin requieren convertirse a ribonucleótidos por la vía de rescate de la enzima fosforribonil transferasa de hipoxantina guanina para producir 5-fosfato de 6 tioguanina y más bien complicado, ¿no? Pueden fosforilizarse y adicionalmente incorporarse al ADN. Es pura química esto. Se acumula e inhibe el metabolismo de los nucleótidos, se convierte en derivado de guanina e incorpora al ADN. Se incorporan al ADN. Es todo un ciclo de enzimas. Un poco complicado esto. Usos terapéuticos de la 6-mercaptopurina. Es útil para el tratamiento de la leucemia linfoblástica, para tratar linfoblástica aguda y leucemia mielogénica aguda o mieloblástica aguda. O sea, se usa más para las leucemias. ¿De acuerdo? Fármacos antineoplásticos derivados de productos naturales. Hemos visto entonces todo lo que es agentes alquilantes, ya hemos visto lo que es antimetabolitos, ¿no? Fármacos antineoplásticos derivados de productos naturales. Agentes que dañan los microtúbulos. Acá ustedes ya saben lo que es el citoesqueleto, ¿no es cierto? Hemos visto los alquilantes que alquilaban al ADN, antimetabolitos que inhibían enzimas y simulaban otras moléculas, y ahora estos que dañan el citoesqueleto, ¿ya? Nuestros microtúbulos, microfilamentos, todo esto que conforma el citoesqueleto, que como su nombre lo dice, es el esqueleto de la célula, pues no es lo que le da la forma, la estructura. Y no solo le sirve para la estructura, el citoesqueleto, ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, eso, han hecho citología, biología celular, y todavía con un buen profesor han hecho, ¿no? Entonces deben saber mejor que yo qué cosa es el citoesqueleto. El citoesqueleto crece, se polimeriza, ¿no? De unas como ladrillitos que son la tubulina. Una tubulina, me da un tubo, se dice, ¿no? Ese tubo es el citoesqueleto, pero son varios tubos. Y aparte de estructura, darle estructura a la célula, darle forma a la célula, también sirve para transportar sustancias. Por ahí se transportan sustancias. Sirve para la división celular. O sea, el citoesqueleto tiene un montón de utilidades, ¿de acuerdo? Este es el citoesqueleto, ¿no? Es un trampamiento tridimensional de proteínas que proviene de soporte interno a las células, organiza las estructuras internas, interviene en los fenómenos de transporte, lo que les dije, tráfico y división celular. Todo eso es lo que les dije hace un rato. En las células eucariotas consta de filamentos de actina, filamentos intermedios, microtúbulos. Está formado por todo eso el citoesqueleto. Entonces estos fármacos ya no se van a meter con el ADN, como hacían los otros. Ya no se van a meter con el ARN, como hacían los antimetabolitos. Estos ya van al citoesqueleto, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá está, estos son los más usados, los alcaloides de la vinca. Acá están los alcaloides de la vinca. Vimblastina, vincristina, vindecina. Estructura de pero no. Estas son sus estructuras químicas, ¿sí? Estructuras moleculares, sus fórmulas químicas, como quieren llamarlo. Alcaloides de la vinca, la vimblastina. Alcaloide de la planta derivada vinca rósea. Su mecanismo de acción inhibe la inhibición de la polimerización de tubulina. Les dije, ¿no? El citoesqueleto está formado por ladrillitos, por decirlo así. Cada ladrillito se llama tubulina. Y polimerización es agregar un ladrillito, otro ladrillito, para formar una estructura mayor. Entonces el alcaloide de la vinca va a impedir que se polimericen, que se sigan poniendo más tubulinas, más ladrillitos. Por ende no va a haber citoesqueleto, ¿no es cierto? Y por ende ya no va a haber célula. Lo que altera el ensamblaje de microtúbulos, lo que les dije, una parte importante del citoesqueleto y del uso mitótico. Producen detención de la mitosis. Si no hay citoesqueleto, no hay pues división, ¿no es cierto? Si el citoesqueleto sirve para la división. En la metafase, con lo que interrumpe la división celular y más tarde desencadena citólisis. Si no hay citoesqueleto, no hay célula, pues no, así de simple. Se metaboliza por todos casi, ¿no? P450. La mayor parte del fármaco se secreta en las vías por heces y la vía biliar. Necesario modificar en casos de insuficiencia hepática. ¿De acuerdo? Reacciones adversas: náuseas, vómitos, supresión de la médula ósea, alopecia.
Actividad clínica en el tratamiento de linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, en los cánceres de mama y células germinativas. También estos alcaloides de la vinca están un poco más dirigidos a las cuestiones hematológicas, pero también te puede coger tumores sólidos, pero más lo usan para leucemias, linfomas, ¿de acuerdo? Vincristina, ya hemos visto vimblastina. Ahora vamos a ver otro alcaloide de la vinca, que es la vincristina, ¿de acuerdo? Derivado del alcaloide de la vinca rociada, sus estructuras se relacionan en forma estrecha con la vimblastina, son primos hermanos, hemos visto las fórmulas hace un rato, ¿no? Son casi parecidas, ¿no? Vimblastina, vincristina, ¿de acuerdo? Muy parecidas, en la misma familia, pues, ¿no es cierto? Vincristina, derivado del alcaloide de la vinca rocia, su estructura se relaciona en forma con la vimblastina. Su mecanismo de acción, mecanismo de resistencia y farmacología clínica son idénticos a la vimblastina, casi son la misma fórmula, ¿no? Casi es lo mismo. Se ha combinado de forma eficaz con la prednisona, con un corticoide, ¿no? Prednisona, ¿qué tipo de corticoide es? ¿Es de depósito o no? No me acuerdo la verdad, pero se usa con la prednisona, ¿ya? Para inducir la remisión en la leucemia linfoblástica aguda en niños, les dije, ¿no? Que se usaba más en neoplasias hematológicas, pero también te coge sólidos, pero más es para hematológico. Activa en varias neoplasias hematológicas malignas como linfomas Hodgkin, no Hodgkin, mieloma múltiple, al igual que varios tumores pediátricos, randomisarcoma, neuroblastoma, sarcoma de los besos, esos son tumores sólidos. O sea, si se dan cuenta más en neoplasias infantiles, neoplasias de niños, leucemias, le da más claro, les da a los viejos también, ¿no? Pero es más común en los niños, las leucemias. Estos sarcoma de Ewing, tumor de Wilson, más en niños. Entonces estos fármacos están un poco más para la edad pediátrica. El principal efecto secundario limitante de la dosis es la neurotoxicidad, que por lo general se expresa como una neuropatía sensorial. Taxanos, plaquitaxel, sustancia tóxica para el uso mitótico a través de su dosificación en los microtúbulos. La estimulación del ensamblaje de los túbulos por el praxicantol ocurre cuando no hay proteínas y trifosfatos de guanosina vinculadas con el microtúbulo y producen la inhibición de la mitosis y la división celular. La misma cosa, ¿no? Actividad notable en una amplia gama de tumores sólidos. Este sí te coge sólidos, ¿eh? Ovario, mama, pulmonar, ¿no? Microcítico, cáncer de cabeza, de cuello, esófago, próstata, etcétera, ¿no? Se metaboliza en forma amplia por el citocromo P450 del hígado y casi 80% del fármaco se excreta en las heces a través de la vía hepatobiliar. Es necesario para resolver las dosis pacientes con insuficiencia hepática. Efectos adversos en la supresión en neuropatía periférica. Acá está lo que les dije. Este es el microtúbulo, la tubulina. ¿De acuerdo? Los colchicinas son otro tipo de fármacos. No sé si los veremos en el siglo. Acá están los vincas, ¿no? Inhibidores de la vinca. Acá están los microtúbulos. Todo esto se junta en el microtúbulos, componentes del citoesqueleto. Entonces acá los taxanos inhiben la tubulina para que se formen los microtúbulos. No solo eso, también los inhibidores de la vinca, los alcaloides de la vinca, perdón. Y ellos se llaman microtúbulos taxanos, para así contar el mecanismo de acción. Acá está mejor en el uso mitótico, ahí lo tienen el uso mitótico. Se unen los microtúbulos ya formados y estabilizados, provocando el arresto de la división mitótica normal. Ahí está mejor, en el uso mitótico actúan los taxanos. Derivados de productos naturales, ahí están todo lo que les dije. Pero son un montón, como les dije, pero estamos viendo los más importantes, ¿de acuerdo? Ya.